Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Tutera, lo voy a escribir aquí en el chat, también junto con mi correo. ¿Ah? ¿Por qué con mi correo? Porque clase a clase le voy enviando archivos PDF, link a páginas web, link a YouTube, etc. Entonces ahí nos mantenemos en contacto, aparte de lo que hay en clase a clase, que vayan manteniendo también sus apuntes propios. ¿Ah? Mi nombre y mi correo. Entonces también les voy a pedir al final sus correos también. ¿Eh? Yo creo que lo más fácil es que al final de la clase yo que tenga todos los correos mediante el chat de ustedes. ¿Eh? Así envío solamente un correo y no estoy esperando que tenga todos los correos y es más rápido. Ya. Les cuento brevemente para que estamos trabajando ahí con quién le estoy haciendo clase, etc. Soy ingeniero de ejecución del sonido y me recibí hace como más de 20 años. Estaba trabajando 30 años en todo lo que es grabación, mezcla, masterización de bandas, hartas grabaciones. También harto lo que es sonido en vivo, pero hace mucho tiempo que eso lo dejé. Y lo que más me gusta es trabajar en la casa desde un home studio o en un estudio de grabación. He grabado hartas bandas de diferentes estilos musicales, más que nada inclinado quizás al rock, como stoner y hard rock, etc. Punk. Pero también he grabado, no sé, cosas como más raras, como Sol y Lluvia, Los Jaivas, Joe Vasconcelos y cosas así. Y hago música electrónica en forma personal. Entonces yo también tengo como hartos estilos musicales en los cuales me puedo pasear, se puede decir. Clase a clase, sáquenme el jugo. Preguntas que no queden en el vacío, siempre hay preguntas que pueden quedar ahí como que la hago, siempre háganla mejor que al no hacerla. O si quieren me pueden hacer preguntas por correo, cosas más personales quizás que no se atreven a hacerlas por el grupo. Me gustaría hacer una pregunta general al grupo en general, que somos más o menos hartos, me está dando cuenta. Por ejemplo, a ver, como para que nos vayamos ordenando. ¿Quiénes tienen Pro Tools? Yo tengo Pro Tools. ¿Ya? Igual lo tengo. ¿Ya? ¿Quién no lo tiene? Parece que es más fácil. Yo la instalé, pero nunca la usaba. ¿Ya? Yo- Lo mismo, lo instalé y nunca lo usé. Reaper usaba generalmente. Ok. Ya, casi todos tienen Pro Tools. Los que no tengan Pro Tools instalado, porque eso es como, se puede decir que es como el corazón central del curso, ¿cierto? En su momento voy a explicar cómo se puede conseguir, ya sea gratis, no gratis y de forma pagada, se puede decir. ¿Ah? Ahí ustedes ven qué forma les conviene más. Entonces, vamos a explicar aquí en esta parte de acá, inicial de esta clase de hoy, los elementos que se necesitan para un home studio, ¿ya? Incluyendo software Pro Tools y quizás veamos el inicio de Pro Tools, cuáles son las herramientas básicas en las cuales trabajar. Ok, déjenme ordenar aquí esta pantalla. ¿Ven una pantalla que dice Home Studio? ¿Pregunta? Sí. Ya. El Home Studio es lo que vamos a trabajar y básicamente es como, por ejemplo, si ustedes ven acá la pieza mía, este es mi Home Studio, tiene cero tratamiento acústico. El tratamiento acústico se refiere a que las famosas esponjitas, los paneles acústicos, que yo creo que han todos visto en respectivos estudios, más grabaciones más profesionales, a los quizás más de home studio, como los podemos tener. Vamos a hacer un estudio también de cómo hacerlo de forma artesanal o de forma quizás un poquito más gastando plata, ¿ya? Pero yo diría que el tratamiento acústico, por ejemplo, si bien acá yo no tengo cero tratamiento acústico, tengo esta ventana que está cerrada atrás y atrás tiene vidrio, a este lado tengo una ventana, tiene vidrio, etc. O sea, muchos elementos que no deberían ser el elemento ideal de una sala de un home studio. Pero acá he grabado, no, o sea, no he grabado, he mezclado y masterizado muchas bandas y han quedado súper bien y ningún drama. Yo creo que lo más importante, yo diría que son
tres factores. Uno, grabar bien, mezclar bien y masterizar bien, con ciertas reglas. Más que nada eso. Y lo otro importante, que si uno no tiene una sala acondicionada como esta, la mejor forma y lugar de trabajar es entre medio de los monitores. O sea, si uno se sale de ese rango, ya empieza a trabajar cosas que son las reflexiones no deseadas, etcétera, que son repeticiones y otros fenómenos acústicos que hacen que uno no escuche bien. Entonces, a lo que voy es que quizás no hay que invertir tanta plata como a veces nos hacen gastar en tratamiento acústico. O sea, más que nada yo diría que hay que tener buen oído, concentración y una buena área de trabajo que es, ya yo lo vamos a explicar, que es básicamente dentro de los monitores. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta aquí con el archivo PDF que les voy a enviar? Bueno, es la computadora. Hay dos plataformas, ¿cierto? PC y Apple. ¿Cuál creen ustedes que funciona mejor? ¿O están acostumbrados? Cada uno tiene su computadora. Creo que el Mac funciona un poco Yo mejor, creo que el Mac. como que anda más rápido. Mira, los dos, para todos, las dos plataformas son buenas. Pero yo creo que Mac funciona un poco más rápido, ¿eh? Porque está dedicado casi 100%, se podría decir, a trabajar ya sean programas de diseño gráfico o de audio. O sea, de hecho viene ya con aplicaciones que son hechas para trabajar, que son más simples, pero ya vienen con eso para que uno pueda trabajar en música o video. En Windows, lo que hay que tener en cuenta es un buen computador más o menos que tenga una buena RAM, un buen procesador, y lo bueno que hoy en día, bueno, siempre en realidad el PC ha sido un poquito más barato en comparación con el Mac. Entonces, con una cierta cantidad de plata similar a un Mac, uno puede construirse o comprar un computador quizás de mejores características que un Mac. Lo que yo encuentro en el universo del PC que es malo es que hay muchos programas, se puede decir, gratis en Internet. También los virus, eso es un problema que es o sea, frecuente en PC. Apple no, es muy difícil que entre un virus, o si entra un virus se puede solucionar. Y en Mac están realmente los programas que uno va a ocupar, a eso es lo que aquí el universo de programas es mucho menor, pero son realmente los que vamos a ocupar. Y si tú estás trabajando en Internet, que no es lo apropiado, siempre se recomienda, pero igual uno siempre trabaja en el mismo equipo, no van a entrar tanto los virus. Y bueno, y la rapidez. Ahora, si alguien, por ejemplo, quiere cambiarse por ese motivo de una plataforma a otra, en su momento me puede preguntar sin ningún problema, tengo esta cierta cantidad de dinero, cómo lo podría invertir, en qué computador, dónde me puede recomendar, etc. Yo creo que todos tienen Facebook, ¿o no? Si todos tienen. Bueno, en Facebook hay un montón de grupos de compra y venta de equipos. Y bueno, lo malo que con toda esta cosa de la pandemia, los equipos antes eran más baratos. Ahora todos se han dado cuenta quizás que todo más ha subido de precio. Por ejemplo, antes un Mac de segunda mano costaba hace 250, esos mismos equipos ahora valen como 350, incluso los pueden encontrar a 400, o sea, se subieron los precios. Eso es lo único malo, pero ahí en ese momento cuando alguien quiere hacer un cambio, me avisa. La interfaz de sonido. ¿Qué es lo que hace la interfaz de audio o de sonido o tarjeta de sonido, como se le llama a la gente más antigua? ¿Por qué es tarjeta? Porque antiguamente era una tarjeta que se incorporaba en alguna ranura del PC y de ahí viene el nombre original que es como tarjeta de sonido. Pero actualmente el nombre más usual es interfaz. La interfaz, ¿qué es lo que hace? Toma una señal análoga, es decir, un micrófono, que se conecta a la interfaz y la convierte en una señal análoga, que es la voz, por ejemplo, y la convierte en una señal eléctrica. Y después, mediante la conexión que hace la interfaz a la computadora, que la más frecuente es la USB, se convierte en una señal digital. O sea, son tres caminos que se podría decir. Análogo, eléctrico, la interfaz, y la interfaz hace un intercambio eléctrico digital.
Y ahí entramos ya en el mundo digital, que puede ser cualquier programa como Cubase, GarageBand, Logic, etc. La interfaz, hay varios modelos, como esta que está acá, que tiene 2 canales de entrada versus, por ejemplo, otra, que puede ser esta, que es un poquito más grande. Es que, bueno, bueno, físicamente la vemos al tiro, diferencia, son 2 entradas versus esta que tiene 8 entradas. Y, por ejemplo, pregunta, ¿cada uno tiene alguna interfaz? ¿Sí? A ver, mejor al revés la pregunta, ¿quién no tiene? Yo no tengo una como tal, tengo una integrada en una mesa pequeña. Pero Ah, ya. Pero tienes igual una puede- consola que tiene tarjeta incorporada. Sí. Ujú. O sea, todos estarían como con interfaz, ¿no? Ya. Entonces, más o menos para redondear acá, básicamente, ¿cuál puede ser la elección de cada uno de la interfaz? Es básicamente la cantidad de canales que uno va a grabar simultáneamente. O sea, por ejemplo, si yo quiero grabar una banda, con esta de 2 entradas, puedo hacer milagros con 2 micrófonos. De hecho, las primeras grabaciones eran con un micrófono, 2 micrófonos, ahí vamos viendo cómo se hace el microfoneo, que es súper entretenido. Pero lo ideal es tener una interfaz más grande como esta, que tenga 8 micrófonos, y ahí puedes grabar, por ejemplo, perfectamente un micrófono para el bombo, otro para la caja, otro para el tom 2, por ejemplo, timbales, los platos, y le quedan 3 canales, por ejemplo, para el bajo, bajo por caja directa y una guitarra. Ya perfectamente podríamos grabar aquí una pequeñita banda. Después vamos a ver cómo se puede ampliar el sistema de grabación. Si ustedes quieren ampliar, por ejemplo, que es de 8 canales, a un sistema de grabación que es un poquito más grande, que es de 16 canales. Eso es bastante simple. Ahora, si uno desea cantar y tocar guitarra, yo creo que con esta interfaz basta y sobra. Porque básicamente quizás vamos grabando en un momento una guitarra y puede que cante al mismo tiempo y después quiera sumar otra guitarra, pero ya ahí ya grabé 2 pistas y la que estoy grabando es da una pista, o sea, con esta suficiente. A todo esto, algunas marcas, si también quieren cambiarse en su momento, también me pueden preguntar cuáles marcas son, a mi juicio, un poquito mejores o peores. Esta, a mi juicio, es bien buena, pues se la pongo en el archivo, que es la Focusrite. Voy a hablar un poquito de las perillitas que tiene la interfaz. Todas las interfaces tienen un botón aquí o un potenciómetro que se llama ganancia o trim o solo nombres más usuales, gain o trim. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Que toma una señal que no ha sido amplificada aún y la amplifica. Por eso se llaman preamplificadores. Y esto es fundamental en tener una interfaz u otra. Básicamente, ¿cómo se podría explicar? Por ejemplo, pensemos que estamos grabando una voz, a mí mismo igual que estoy hablando ahora. Cuando la interfaz tiene un preamplificador no es muy bueno, que digamos, quizás vamos a tener que ocupar el preamplificador o este potenciómetro a 3/4, por ejemplo. En cambio, si el pre es o el preamplificador o gain o trim de mejor calidad, uno quizás con la mitad o un poquito aquí de menor de 1/4 de la mitad, está ya recibiendo un nivel adecuado. Como también no tiene tantos ruidos de fondo. Esas son las diferencias fundamentales en lo que son este potenciómetro, que son muy importantes. Ahora yo diría que casi todas las interfaces actualmente traen buenos potenciómetros, buenos preamplificadores. Yo diría que casi todas las marcas traen buenos amplificadores actualmente. Antes eran como más, eran más distintos. Pero esta sigue siendo hasta el día de hoy una buena interfaz y a un precio más o menos accesible. ¿Qué tiene cada canal también? A veces, al mismo tiempo, acepta 2 señales. Una señal que se llama de instrumento y otra de micrófono. Hay algunas interfaces que solamente por un canal reciben de micrófono y en el otro solamente de instrumento. Ahí no sé, cada uno tendrá como sus interfaces, como las serán
Generalmente las que son más pequeñitas son las que son un canal de micrófono y el otro canal es de... bueno, su perilla aquí del potenciómetro para escuchar más fuerte, más despacio. Esto es súper importante, que podría hablarlo al tiro. El nivel de escucha. Porque aquí con esto, ¿cierto? Casi todos suben o bajan el nivel, creo yo, de lo que están escuchando, ¿no? De ahí manejan el volumen, más despacio, más fuerte. ¿Sí? Ya. Sí. Ayuda, Martín, tú creo que tienes una consola, entonces creo que tú la manejas con la consola, que eso va a ser un poquito diferente. Ya, pero esto igual es para todos por igual, un poquito. Esto es un poquito avanzado, pero igual es conveniente que igual lo hablemos al tiro. El humano, ¿ya? Escucha de 20 Hz, que es un término que se llama la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que tiene. Esto después lo vamos a explicarte un poquito, pero más que nada quiero explicarlo en esta parte que es importante. La frecuencia son los tonos más bajos o más que están en frecuencias, tres rangos, frecuencias bajas, medias y altas. Es decir, las frecuencias bajas son los tonos más bajos, como un bajo eléctrico o un bombo, y esos son 20 Hz, ¿ya? Después vienen las frecuencias medias, que están como en 256 Hz, y después las frecuencias altas, que son como los platillos y todos esos demás instrumentos. Ese rango, ¿ya? Que es el rango audible del ser humano, cuando ustedes modifican el volumen, por ejemplo, se escuchan bien bajito, ¿ya? Hay un fenómeno que se llama curvas isofónicas, que después lo voy a explicar más detalladamente, pero esto es importante por ahora porque es súper importante. Lo que pasa es lo siguiente: cuando ustedes escuchan despacio, las frecuencias bajas, es decir, quizás el bombo, el bajo eléctrico, un contrabajo, un cello, etc., se va a escuchar, pero quizás va a tener que concentrarse mucho en que lo escuchen. Y me refiero a un volumen muy bajito, quizás con un volumen, digamos, de un equipo de audio, por decir, del 1 al 10, o estas perillitas, quizás del 1 al 10, quizás si la ponen en un cuarto, van a escuchar muy pocos bajos. A medida que vayan subiendo el nivel de volumen, que les puedo explicar a cuál, se escucha por igual casi todas las frecuencias, bajos, medios y altos. Y ese nivel después lo vamos a explicar, que es básicamente 70 decibeles, ¿ya? Eso, ¿cómo lo pueden medir? Hay unas aplicaciones para los teléfonos que se llaman RTA Free, por ejemplo, que las bajan y lo ponen frente a sus monitores y les marcan un nivel, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir explicando, repito. Ese nivel es el adecuado. Entonces, a lo que voy es que esta perilla, ya sabemos que maneja el volumen. Entonces, a lo que voy es que manténganla quizás a un mismo nivel por ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacen una mezcla hoy en día a muy bajito volumen, todos los instrumentos como el bombo, el bajo, por ejemplo, como no los escuchan, los van a tender a subir en la mezcla. Mañana se hace una mezcla más fuerte, quizás a la mitad o quizás a 3/4, esos instrumentos van a aparecer, y van a aparecer más de la cuenta, que van a hacer nuevamente bajar esos instrumentos, porque están muy fuertes. Después se hace la mezcla nuevamente bajito, nuevamente subir, y así va a ser un ciclo vicioso. Entonces el volumen ideal, después lo vamos a medir con unas aplicaciones que hay que son gratis de estar en internet, y vamos a ver a cuál es el nivel adecuado. Entonces esto es importante que lo veamos en su momento y migrar en un momento, diga, en la mitad es el nivel adecuado para escuchar. Bueno, el nivel de audífonos, eso es independiente. Eso ahí después vamos a ver si es adecuado o no trabajar con audífonos. Y algunas interfaces acá adelante tiene, se me perdió, este botoncito que dice 48 volts, que es para alimentar los micrófonos de condensador. Después vamos a explicar también eso. Y bueno, también aquí este canal tiene para seleccionar la entrada de línea, es de instrumento o de línea que se llama. Y después las vamos a explicar las diferencias a toda entrada. Entonces esas son las interfaces. Bueno, y también claramente un poquito de una cosa que sí. Eso al menos un poquito como dato. Estas interfaces, ¿ya? Valen generalmente nuevas como 200.000 pesos y a veces están más caras. De segunda mano a veces las pueden encontrar en 200.000 pesos, que igual sigue siendo plata. Versus, por ejemplo, esta como es más o menos vieja, pero bastante buena,
vieja yo la he visto, y la he visto de segunda mano, dice 200.000 pesos. Entonces, si tienen la oportunidad de cambiar esta, que vale lo mismo que esta, yo digo que no hay por dónde perderse si ahí está la oportunidad de tener la plata y hacer todo el cambio, etc. Entonces, repito, siempre hay que estar mirando esos grupos en caso que uno quiera cambiarse de equipo, ¿no? O hacer una actualización, etc. Está muy buena interfaz y a veces está como regalada de segunda mano. Elementos que son como buenos que tengan a mano, el disco duro. ¿Por qué? Hay muchos fabricantes de los programas de audio que recomiendan que uno grabe en el disco duro externo, o sea, como en este que estamos acá, ¿ya? Que liberen el disco duro de la computadora solamente para que corra, ¿ya? Pero que no graben en el disco duro. O sea, que graben en el disco duro, perdón, no en el disco duro de la computadora. Ahora, yo me opongo un poco a eso porque algunas veces, o unas 2 o 3 veces, trabajando con discos duros externos, grabando, de un momento a otro pues, se perdía la conexión y lo que se estaba grabando se perdía, y de ahí para adelante que nunca más hice caso a eso y grabo siempre en la computadora, aunque esté nunca sobrecargado. Hay que tener en cuenta siempre que dejar un 10% de la computadora del espacio que tenga de capacidad libre para que pueda correr bien con software y todo lo que tenga. Y solamente en que recomiendo ocuparlo en respaldos de trabajo. Terminan un trabajo o van avanzando un trabajo y lo van respaldando acá, porque a veces, no sé, la computadora puede morir y en cambio esto es mucho más duradero, en cambio que lo tienen ahí siempre más ordenadito. Puede ser la computadora que a veces puede ser un computador portátil que va para arriba y para abajo y puede desgastarse. El software. Aquí mucha gente le dice al software DAW. Y básicamente el DAW es lo que significa Digital Audio Workstation, que es la estación de audio digital. Aquí están todos los programas que podemos escuchar: Reaper, Ableton Live, Cubase, K-Walk, GarageBand y Pro Tools. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar Pro Tools o están interesados en Pro Tools? Y a mí me gusta Pro Tools más que cualquier otro programa, incluyendo, no sé, a mí me gustan varios programas en realidad. Por ejemplo, Reaper lo encuentro que es muy bueno. En realidad los que más me gustan en la última, no sé, 10 años, 15 años, Ableton Live y Pro Tools. Comencé estudiando Cubase, hace como en blanco y negro, en un Cubase, en un Atari, y era bastante bueno. Después apareció uno en el Cubase en color para PC, ahí me cambié el Cubase a color, y después como del año 99 ya apareció Pro Tools, y de ahí para adelante siempre trabajaba en Pro Tools, y igual me gustan los demás programas, pero Pro Tools porque creo que le interesa, y a mí me interesa también, es porque se puede decir que es el papá de todos. ¿En qué sentido? Pro Tools lo inventó una marca que se llama D-Design. No sé si por ahí lo habían escuchado. La marca se llama D-Design. Actualmente es Avid. D-Design en su momento se vendió y lo compró Avid, que también a su vez es dueño de muchas marcas como M-Audio, etc. Entonces, bueno, D-Design en su momento, el año 89, fueron los primeros que hicieron un programa que grababa audio digital. O sea, son los papás de la grabación de audio digital. En el 89 crearon un programa que se llamaba Sound Tools, que grababa una pista estéreo. O sea, de ahí para adelante, ellos siempre han tomado la batuta y como buenos papás se puede decir que como todo el mundo los respeta. Después, como el año 91, salió la primera versión de Pro Tools y de ahí hasta adelante se mantienen como un programa que es estándar. Hay mucha gente que dice que no le gusta Pro Tools, todos tenemos nuestras opiniones, para mí también puede que no me guste quizás otros programas, pero es cosa de gusto y también como de estar como más, no sé, acostumbrado. Pero encuentro que también, aparte de que sea como el papá en cuanto a historia, las herramientas que ha tenido y todo lo que ha desarrollado, después siempre se ha ido como replicando los demás programas. O sea, siempre lo que hace, después los demás programas como lo copian o lo adaptan un poquito.
Y lo único que encuentro que ha hecho algo como revolucionario en las últimas décadas, porque igual es más o menos ya viejo, el Live, que salió el 2001, es que el Live es el único programa que ustedes pueden tener algo en Play y pueden crear una pista, por ejemplo MIDI, incorporar un sintetizador virtual, seguir tocando y en ningún momento se pone en stop. Eso ningún programa lo puede hacer, ni Cubase, ni Pro Tools, ni Reaper, etc. O sea, ponen play, crean una pista y se ponen esto. Entonces, Live está hecho para tocar en vivo, pero también para hacer grabaciones súper buenas multipistas como Pro Tools. Así que por ahí le pueden echar una vista ahí a Live. Bastante bueno. ¿Quién, por ejemplo, ubica Live solamente para...? Sí, yo lo ocupaba alguna vez. Uh-huh. Y se entendió un poquito porque hay mucha gente que dice que también la interfaz es como bien poco amigable. Sí, no es fácil, pero para hacer lo básico me sirvió en su tiempo. Uh-huh. O sea, la interfaz es como bien poco amigable porque es como media feíta, como que no se entiende mucho, pero yo lo encuentro bastante bueno. Sí. Vayamos a Pro Tools, que es nuestro programa que vamos a trabajar. Entonces, bueno, imágenes que aquí tengo, después vamos a ver trabajando aquí sesiones de Pro Tools. Entonces, pregunta, que esto de parte es importante. Por aquí en el PDF está una ventana de Live más que nada para que la puedan ver. Entonces aquí hay una pregunta que es importante que todos la conversemos. Pregunta, por ejemplo, a ver, como tengo los nombres aquí un poquito, le voy a preguntar. José Luis, por ejemplo, ¿tú tienes Pro Tools instalado? Sí, lo instalé para el curso específicamente. Ya, entonces tienes que estar corriendo, sí. Sí, o sea, instalé la versión que es como gratuita que está en la página de Pro Tools. First. Uh-huh. Sí. Ok, perfecto. Y otra pregunta, ¿interfaz de audio tienes? Sí, la 2 y 2, la tercera generación. Ok, perfecto. Axel. Sí, también tengo ¿se escucha, cierto? Sí, sí. Ya, sí, también tengo Pro Tools, también tengo el Ableton y tengo de interfaz, tengo la Scarlett Solo también, tercera generación de Focusrite. Y a Pro Tools el First, ¿cierto? Creo que es el... Que si viene en el mismo pack debe ser el Pro Tools First. O sea, no era, la verdad que lo pirateé, así que creo que es el 12. Entonces tiene una versión 11, más full. 12. Pero está corriendo, o sea, si tú la haces Sí, clic en el funciona. computador. Ya, perfecto. Sí. Ya. Eso. Martín. Sí, yo tengo el First igual. Perfecto. Pro Tools. En la consola. Y la consola, sí. Ajá. Fernando. Bajé también el Pro Tools para el curso. No sé mucho de esto, pero dice versión 3.1 2021. La bajé de la página, hice una suscripción mensual nomás. Ok. O sea, tú pagaste ahí la suscripción anual. Una suscripción mensual, sí. Ajá. Mira, y como dato también puede... ¿cuánto le salió pasar? ¿Como 20? ¿Cuánto fue? Algo así como 30 lucas. Ya. Después puedes sacar una suscripción como alumno. Sale más barato. Bueno. Creo que ahí sale como, no sé, como $10. Entonces ahí piden un certificado de alumno y ahí pagas... Claro, para el próximo mes ahí ya... Claro, para que salga más barato. Bueno. ¿Y Raúl? También descargué el First Uh-huh. y me inscribí, hice todo lo que pedía. ¿Ya? Para tener todos los me dieron esa clave que se ocupa. ¿Ya? Y de interfaz tengo una iTrack solo. Ok. Ajá. Perfecto. La que veíamos al principio, pero un poquito más sencilla, que igual le sirve. La Focusrite. Sí, Ajá. trae uno de micrófono y el otro instrumento. Exacto. Eduardo. Sí, tengo el Pro Tools 12 y el Pro Tools First. Los descargué para el curso, nunca funcionan los dos, pero no los he ocupado. Ya. Y de interfaz tengo el M Audio Duo y el Euphoria UCM 202, que no sé cuál es mejor, pero tengo las dos. Las dos son buenas, pero quizás la M Audio tiene como más reputación por año, que es un poquito mejor que la marca Behringer, pero Behringer actualmente es buena marca porque tiene los pre, por ejemplo, los que Midas. hablamos, Midas, claro, que esa marca es como bien, bien buena.
Lucas, que está por ahí, parece, no estoy seguro. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Tengo la Focusrite y Track solo ¿Ya? y tengo el Pro Tools 12. Lo instalé para el curso, Ah, pero ok. no lo he usado. Ya. No, pero lo bueno, ya, para todos, ¿me faltó alguien? Creo que no. No. Ya, lo bueno es que todos tenemos Pro Tools, porque generalmente conseguirse Pro Tools es un problema. Pero lo bueno es que todos los tenemos. Lo único que voy a aclarar un poco, Pro Tools First, como es gratis, tiene algunos menús que son un poquito diferentes a como llegamos usualmente cuando son en Pro Tools, como el comercial, se puede decir. ¿Ya? Y también la otra diferencia es que tiene un poquito menor de cantidad de pistas de audio, pero puede trabajar uno perfectamente, son creo que 16 pistas. Pistas de instrumentos o pistas de MIDI, creo que son 8 o 16, que las cuales también son suficientes. Y tiene una buena cantidad de efectos como reverb, delay, chorus, flanger. Creo que chorus y flanger no tiene, no estoy seguro, pero si no tiene, se pueden conseguir. Ahí vamos a ver cómo se consiguen esos plugins también que se llaman. Que son programas externos, ya sea ecualizadores, como sintetizadores virtuales, etc. También lo que tiene Pro Tools Fields es que tiene hasta 3 trabajos a la vez, que eso también realmente puede ser un inconveniente, pero los trabajos en el Pro Tools Fields se van guardando en la nube, como se dice, y ahí puedes tener un cuarto, en el caso que sigas ese lo dejas como stand-by, así sucesivamente. Y también tiene que estar conectado a internet. Ya, entonces, ya. Otro elemento que podríamos tener en nuestro home studio, yo creo que para sobre todo las personas que les guste o graben o sean músicos netamente y que toquen un poquito de piano. O no necesariamente saber tocar piano. Yo, por ejemplo, sé lo básico, sé de tocar piano, pero hago música electrónica y con 3, 4 teclas yo soy feliz. Entonces eso básicamente es lo que yo. Este teclado que está acá es un teclado que se le llama un teclado MIDI o teclado mudo. Que hay diferentes modelos, hay más pequeñitos, a unos bastante gigantes que abarcan las 38 teclas de un teclado convencional. Por ejemplo, este teclado, al repito, es un teclado que es mudo. ¿A qué se refiere? Que si yo lo conecto a la computadora o si lo hago enchufar y por algún lado sale audio, no existe. No tiene ningún tipo de audio. ¿Quién lo genera? Instrumentos que son virtuales, que están dentro de la computadora y en nuestro software. O sea, ahí no sé si han visto muchas veces instrumentos, o sea, más que nada abiertos, sintetizadores antiguos, por ejemplo, que están recreados ahora virtualmente, suenan igual. También le sirven para tocar baterías, etc. Ahora, la diferencia entre tener uno de este como de 49 teclas, a uno, por ejemplo, quizás de 2 octavas, incluso hay unos de 1 octava, ¿ya? A uno quizás de 88 teclas, es básicamente si uno va a ser más, si tiene más dotes musicales que otro. Por ejemplo, yo, repito, me enseñaron en la universidad piano, pero se me olvidó ya hace como 25 años todo lo que me enseñaron. Hago música electrónica, pero yo soy feliz con la experimentación. O sea, toco una nota y la voy modificando. Y con un ranguito que me den de una octava, soy feliz. Pero una persona, por ejemplo, que toca piano, lo más probable que con este teclado que está en pantalla diga no puedo tocar porque me faltan notas hacia arriba, hacia abajo. Y también, no sé si lo has visto frontalmente, generalmente las teclas no son como de un piano, son como más gorditas, tienen el peso de un piano. Los músicos están acostumbrados a tocar con una tecla que es de piano, que sí, tiene un peso que es distinto a las de estas, que son como un plástico que aguanta el tocar, aguanta el año, pero es un toque distinto. Es como si a alguien le pasara una guitarra eléctrica, guitarras de cuerdas de metal, y después le pasa una guitarra eléctrica con cuerdas de nylon. Como una cosa similar, no va a poder tocar. Entonces de ahí viene más que nada el uso y la determinación de un teclado más grande o más pequeño. No sé si a alguien le gusta harto lo que es el protocolo que se llama MIDI, con el cual uno trabaja con esto. Sí, yo lo uso bastante, por ejemplo. ¿Y tienes Y tengo teclado? sí, tengo una Kai Mini, el MPK Mini 3, y Ajá. también tengo una Alesis Recital Pro, un piano
porque toco piano, entonces Ajá. con uno toco instrumentos virtuales y con el otro grabo el piano, en realidad. Ok, ajá, perfecto. El instrumento virtual es como con el más pequeñito, que tiene, Claro. que tiene perilla y tú le vas asociando a Exact- potenciómetro. Exactamente. Y el piano con el piano. Ajá. Entonces hay buen punto. Por ejemplo, ahí, no sé si se habrán dado cuenta que aparte de los teclados controladores, que tienen aparte la función de, de las teclas que están acá abajo, tienen acá a veces tienen aquí unos pads que son de percusión. Entonces eso es más amigable, es una percusión con un pad que se tiene como una sensibilidad como de batería, se podría decir. No es como para pegar algunas baquetas, pero con los dedos uno fácilmente hace una ta, 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 un patrón rítmico. Como también tiene a veces unos potenciómetros, que esos potenciómetros tú los puedes asignar ya sea, por ejemplo, para un fader que se suba o se baje, etc. También es importante. Hay algunos teclados, bueno, hay un montón de teclados controladores MIDI y hay algunos que dicen son compatibles con Pro Tools. O algunos dicen son compatibles con todos los de AW. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo, porque no todos los teclados controladores son compatibles al 100% con, por ejemplo, con Pro Tools, por ejemplo, o con Reaper de repente. ¿Ya? Entonces hay que ver realmente que sean compatibles. ¿Cómo los pueden ver? Antes de quizá de comprarlo, ir a la página web y generalmente ahí dicen teclado controlador compatible con Pro Tools, Cubase, GarageBand y pronto por decir con otro programa, con Reaper. Entonces ahí uno se asegura de que sea compatible, más que nada todas las teclas del teclado, eso siempre va a funcionar, más que nada los fotocitos que a veces dicen stop, grabación, play, avanzar, retroceder. Entonces uno a veces los compra y por más que los pisione, nunca va a hacer esa función. Entonces esos son los teclados controladores MIDI o teclados mudos, que se les llama. Esto es súper importante, los monitores de audio. Diría que esto es lo que hablábamos al principio de la clase. Recuerden que yo hablaba, por ejemplo, que mi sala no está acondicionada acústicamente, para nada. Pero si yo me siento acá y me paro, estoy en el mismo lugar, que es cuál, formando un ángulo equilátero con los monitores. Esa para mí es la clave de todo. O sea, uno puede mejorar el audio, pero formando un ángulo equilátero con los dos monitores y mi cabeza, estoy en el mejor lugar de escucha. Hacer unos dibujitos acá. Voy a hacer dos tipos de sala, que generalmente hay dos tipos. Por ejemplo, una que es más larga y una que es como más chata, es como la que yo ocupo. Así. Ahora, los monitores siempre deben ir, ojalá, lo más simétrico. O sea, por ejemplo, aquí uno, acá uno y aquí la cabeza uno. Lo mismo acá. Aquí un parlante, acá otro y aquí la cabeza de uno jala. Ahora, si por ese motivo, por espacio, no sé, aquí entras tú a esta pieza y aquí hay como, sé, un ropero y cosas que te impiden, o la misma pieza, porque por eso se llama home studio. Puede que aquí está la cama de uno, aquí escritorio, etc. Y uno puede que esté arrinconado acá, no importa. ¿Ya? Por ahora no importa, si lo importante es que mantengamos esto. Esta distancia de este monitor, que estoy dibujando, en este otro, y con la cabeza, bueno, aquí los dibujos no me van a ser muy perfectos, pero la idea es que sea un triángulo equilátero, ¿cierto? Entonces, de esa forma, yo sé que esta distancia, esa y esa, es la misma en estas dos situaciones. Entonces, ese es el lugar ideal para dos tipos de salas. ¿Ya? Repito, incluyendo que esta sala no esté simétricamente justo en la mitad. ¿Ya? Por ahora podemos que esté esto mismo que está acá, estemos como arrinconados. ¿Ya? Pero lo ideal es que ojalá se cumpliera esto también. Que hacia cada lado
también hay una misma distancia, como acá arribita. O sea, mientras más cuadrado, mientras más simétrico, ¿en qué influye? Que van a escuchar tanto por el lado izquierdo y derecho lo mismo. ¿Ya? Muchas veces cuando hay muchas repeticiones, por ejemplo, pensemos, repeticiones son elementos que no absorben el sonido. ¿Ya? Por ejemplo, elementos que repiten el sonido son vidrio, concreto sin nada de absorción. Sabemos que a este lado hay vidrio y a este lado hay concreto. Viene el audio, se repite para acá, se repite para acá y se repite, se repite, se repite. En cambio, si tienen la famosa espumita, viene el audio y se frena, se puede decir, acá. Entonces la calidad de audio que ustedes tienen dentro de esa sala es mucho mejor porque no va a haber tanto lo que se llama señales difusas, que son más allá de cantidad de señales directas, que son ya señales no deseadas. Y eso produce ¿qué? Un campo difuso, que en realidad se produce generalmente en toda esta parte o en esta parte de atrás. Aquí es más problemático porque se puede presentar acá, como está muy cerca de acá del área, pero no importa. ¿A qué voy? ¿Por qué no importa? Porque el área, repito, que uno debe manejar es esta. Aquí. Esa es la área importante. Después vamos a ir viendo cómo mejorar, repito, el acondicionamiento acústico. ¿Quiénes más o menos trabajan de forma similar como a algo que hemos hecho en los dos dibujos? Yo tengo ubicado como el segundo dibujo. Estoy justo al medio. Ajá. Uh-huh. Ese. Ajá. Entonces ahí de a poquito cada uno a estudiar el lugar que cada uno trabaja y si se puede, por ejemplo, ir cambiando algunas posiciones de algunos elementos para que uno obtenga ese resultado final. Eso es lo ideal. ¿Ah? Pero ya sabemos que no siempre. O sea, aquí, si se sacaba una foto, verían que totalmente al revés de lo que estoy explicando. Ahora, déjenme ver si tengo un dibujito para mostrar lo siguiente. No, después lo vamos a mostrar. Terminando bien con los monitores. Los monitores también, nunca los dejen pegados a la muralla. Hay veces que uno los deja pegados a la muralla. ¿Ya? No los peguen a la muralla. Siempre déjenle unos, no sé, un espacio 5 o 10 centímetros. Como también, cosas que son ideales también. Si tienen un mueble, ojalá que los monitores estén como a la altura de los oídos. ¿Ya? Que no estén ni más arriba ni más abajo. ¿Ya? Ni que hayan elementos que estén como frente de los monitores, porque eso le va a tapar la salida quizás de un lado más, te va a tapar el lado izquierdo, por ejemplo, que el lado derecho. ¿Ya? Entonces lo más ideal, al mismo altura de los oídos. Después le voy a mostrar también un mueble, que aunque suene súper algo como básico, pero un mueble bien hecho, o ni tan hecho, pero a la altura de uno, también ayuda, con una silla también bastante más. Ahora, volviendo aquí ahora volviendo un poquito a por qué no dejarlos pegados en la muralla. Bueno, son bastantes cosas acústicas, pero básicamente lo más por lo que se recomienda es por este orificio que está en este monitor, que está acá en la parte de adelante. ¿Ya? Hay algunos que también lo tienen en la parte de atrás, que es un circulito, que es un tubito, que se llama bass reflex. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que hacen los monitores? Todos los monitores tienen un rango de, al igual como el oído humano, un rango de audibilidad que es de 20 Hz, que es lo más bajo que en teoría pasa, hasta 20.000 Hz. Y los monitores también tienen un rango de frecuencia de reproducción. Ahora, todos reproducen, yo diría, de 20 a 20. El problema es que algunos reproducen, por ejemplo, se toman las frecuencias bajas, más o menos frecuencias bajas. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, está quizás también la elección me refiero a algún monitor en algún momento, o, por ejemplo, saber estudiar el monitor y cómo va a sonar. Básicamente hay como unas ciertas 4 medidas clásicas. 3 pulgadas, que es básicamente el diámetro del cono más grande. ¿Ya? 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5, 6 y 8 pulgadas. Son como las pulgadas clásicas de los parlantes. Mientras más pequeño sean las pulgadas, más pequeño es el parlante, ¿cierto?
Pero ¿en qué se manifiesta? En que las frecuencias bajas, mientras más pequeño sea el parlante, las frecuencias bajas van a ser no tan sensibles, no se van a escuchar tanto como en una frecuencia, un cono más grande. Entonces, ¿qué van a hacer con un monitor quizá de 3 pulgadas? Todos los elementos que están bajo quizás generalmente un rango como de 100 Hz, que es más o menos donde está generalmente el bombo, el bajo eléctrico, etc., los van a tender a subir en la mezcla. ¿Ya? Después, cuando esa misma mezcla la escuchen en un parlante más grande o en un sistema de reproducción, por ejemplo, de un auto, de una casa, como ustedes tendieron a subirlo, porque no se escuchaban, lo más probable es que se vayan a reventar, porque subieron más de la cuenta para que se escuchara en un sistema que era más pequeñito. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la medida para mi gusto? Como la ideal es, yo diría que 5 pulgadas, 6 pulgadas. En ese rango es como que se escucha lo más parejo posible. Ahora, también hay que tener en cuenta que no hay ningún micrófono, ningún equipo de audio que tenga lo que se llama respuesta de frecuencia a lo que estamos hablando recientemente, cómo se reproduce o cómo capta un micrófono, por ejemplo. Respuesta de frecuencia generalmente de cualquier monitor o un micrófono puede costar, no sé, un monitor puede costar 2 millones de pesos, por ejemplo, para que sea plana. Entonces eso es como que está lejano de nuestro ambiente, porque es mucha plata. Entonces, tenemos que trabajar con monitores que son siempre se le llama de gama media o gama baja, pero son lo que hay que trabajar, que esos son los que vamos a trabajar. Entonces, pues, mientras más, haciendo como una recapitulación, mientras más pequeño el cono, hay que dar más fuerza al bombo y al bajo, ¿cierto? Pero después cuando lo escuchen, por ejemplo, en un monitor de 8 pulgadas, ahí se va a reventar el bombo y el bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tienen un parlante pequeño, hacer varias pruebas, no quedarse con la prueba que ustedes tengan en su casa. Como al revés, por ejemplo, si tenemos un parlante de 8 pulgadas, como generalmente los de 8 pulgadas van a enfatizar los bajos, es decir, al revés de los pequeños, es decir, va a sonar siempre más fuerte un bombo, un bajo o todo lo que está ahí como de base a todos los estilos de música. Como escuchan más fuerte el bombo y el bajo, cuando estén trabajando quizás la mezcla, los van a bajar. Después cuando lo escuchen en un parlante más pequeño, van a preguntar dónde está el bombo y dónde está el bajo. No están porque ustedes lo escuchaban más fuerte. Entonces siempre a lo que voy es que siempre con el parlante que uno tenga, no quedarse solamente con esa impresión de cómo suena. Estar siempre, o sea, a todos los que puedan, a los amigos, a la amiga, a la familia, etcétera. No importa que le digan qué es eso, pero escucharlo y darse el tiempo de cómo suena, porque ese tiempo es súper valioso, porque es quizá un equipo en que realmente toda la gente lo va a escuchar. Entonces, no quedarse con la impresión que uno tenga. Ahora, volviendo a este dibujito, preguntas, consultas. Yo tengo una consulta. Dígame. Que no me quedó claro al principio, ¿los monitores tienen que estar, digamos, en paralelo o uno los puede poner un ángulo que haga como el triángulo hacia uno? Ya, sí, buen punto. O sea, y no lo explicamos bien. Ideal es que formen que apunten hacia uno. ¿Mm? O sea, aquí está como recto, así hacia como para hacia acá, ¿cierto? Dejamos que aquí la herramienta de dibujar. Aquí está como este monitor como apuntando para acá, ¿cierto? Pero la idea es que... Déjame ver cómo... Ya. Esto la idea es que apunte para acá. Entonces, como debería apuntar para acá, aquí este monitor debería estar así. Entonces apunta para acá. Y acá tendrías la cabecilla. ¿Ya? Como también, otra cosa que es, bueno, es bien, bueno, aquí hay un montón como para gente que para discutir, por ejemplo. Hay mucha gente que también estos monitores, si vienen así,
Me refiero a que el parlante más bajo está en la parte de abajo y en la parte de arriba están lo que se llaman los drivers, que son los que hacen las frecuencias medias altas. Este de acá solamente genera frecuencias bajas. Habíamos quedado en el bass reflex en todo caso, ahí lo voy a terminar de explicar. Hay veces que los monitores, en vez de dejarlos parados tal como están ahora, los acuestan. No sé si se han dado cuenta y dejan el driver o esta pelotita hacia un costado y el otro totalmente en el sentido contrario. ¿Ya? Eso yo lo recomendaría siempre y cuando el fabricante lo diga, ¿ya? O venga dentro del manual. Porque si no está así es porque está fabricado esto con estudio acústico, que por algo viene de tal forma, ¿cierto? Si no vendría cualquier dibujo. Ahí me refiero aquí adelantito, más curvado, etc. Y ahí lo pueden ocupar quizás hacia el costado. Como también, si se puede ocupar hacia el costado, generalmente, ¿qué es lo que va al costado? Al costado son los drivers, ¿ya? Hacia afuera. Entonces, en el caso de que quisieran acostar, por si acaso, esto va hacia el costado al costado, no queda en el centro. Eso es porque tiene mejor distribución sonora las frecuencias medias altas. Entonces, si las ponen en el medio, se van a como cancelar con las frecuencias bajas, que es un poquito complicado de explicar, pero básicamente simplifíquenlo dejándolas hacia los costados. Ahora, volviendo a estos orificios, que se llaman bass reflex, es para... ya sabemos que todos los parlantes trabajan de 20 a 20.000, o sea, ningún parlante les va a decir que trabaja, por ejemplo, de 40 a... O sea, no sé, en realidad puede que le diga. Ningún parlante les va a decir quizás de 40 a 18.000, siempre les va a decir de 40, de 30 a 20.000. Pero hay veces que en ese ranguito, que es el bajito, que ahí dicen como la verdad, o sea, ahí dicen, este llega hasta 40, por ejemplo, y uno sabe que uno escucha relativamente hasta 20. Para que complete ese rango, que ahí generalmente ahí se está como el tono realmente del bajo o del bombo, etc., está esto, que se llama bass reflex. Esto hace que los bajos se sientan más aún. Básicamente con una construcción que es de una longitud, un orificio de cierta longitud, de acuerdo a la caja, hacen que resuenen o suenen esas frecuencias que sin este orificio no estarían sonando. Entonces, muchos de estos monitores, este bass reflex, viene a veces en la parte de atrás. Entonces, si lo El ponen en mío la parte... trae un hoyito atrás. Claro, ese es el bass reflex. Entonces, si lo pones pegado en la muralla, ahí vas a matar el uso del bass reflex. Entonces, Claro, lo uso como a 7, 10 centímetros. sí, eso es una buena distancia, porque ahí el bass reflex va a tener, se va a sentir. Ya después de la prueba, pegado a la muralla, separado. Ajá. Para que veas que el bajo se va a perder un poquito. O sea, en realidad se debería perder, no bastante, pero se va a sentir algo, una diferencia. Ese es el Ya. famoso bass reflex. Ya, lo óptimo sería que cuando quiera cambiar los que tengo, buscar unos Ajá. con el orificio adelante, No, eso es lo mismo. ¿no? Eso Ya. da lo mismo. La función si está atrás, más que nada, esto quizás lo podría ocupar pegado a la muralla. Ahora tampoco es recomendable por un montón de cosas acústicas. O sea, nunca pegado a la muralla igual independiente de que el bass reflex esté adelante y no atrás. Ya. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Los demás compañeros? ¿Sí? ¿Hay alguna recomendación o algún tipo de marca que tenga Ajá. mejores monitores que otros? Ya, buena pregunta, mira. Marcas que a mí personalmente me gustan. A ver, me gusta mi audio. Me gusta... estoy hablando como un rango como de 250.000 a como quizás 400.000 pesos. ¿Ya? Hay unos Presonus que son bien económicos, que valen como 250 el par, que se llaman Eris 4.5, o sea, la pulgada es 4.5. Esos son yo diría, dentro de los más económicos, los que más me gustan. Después, como el común, estarían los M-Audio, los BX5, que esos valen como 350 al par. Hay unos hay unos Yamaha, los HSM5 o HS5, que son con un cono blanco. Esos valen como 400 el par. Esos son, yo diría, como los más caros dentro de ese rango. Y
hay unos que son bastante conocidos, que son los KRK, que tienen un tono amarillo. No sé si lo han visto. Y son bien buenos. El problema es que el KRK ha sacado tanto modelo en la historia de KRK que ya la verdad no sé cuál es el modelo mejor y el peor. Así que ahí como que hay que, como que, no sé. Ahora, lo otro importante, esas son marcas que yo recomendé, como también la que está acá, que es Samsung. ¿Eh? También es bastante buena. Mackie también es bastante buena. ¿Ya? Ahora, la mejor forma de elegir un monitor, aparte de, bueno, de estudiar su respuesta de frecuencia y lo que hablamos anteriormente, que quizás las pulgadas, por ejemplo, que a mí me gustan más, son como 6 pulgadas, porque es como el intermedio. No hay tantos bajos ni al revés, pocos bajos. Es que uno vaya donde el local que están vendiendo y vaya siempre con un compact y con una canción que sea como la regalona o un disco que sea como el regalón. O sea, que ya te lo sepas como el revés al derecho. Entonces lo escuchas en el sistema, no sé, en M audio, después lo escuchas, por ejemplo, en un KRK, y si en el KRK sonaba totalmente como a tu gusto, o como siempre lo has escuchado al oído como durante años, como el que más se asemeje, yo por lo menos recomiendo eso, yo me voy por ese lado, porque no te va a cambiar tanto como la perspectiva de cómo siempre has escuchado en la reproducción de ese parlante. ¿No? Ahí con un parlante usar una música regalona, unos 2 o 3 discos, y escucharlo, y en el que más se asemeje, ese es el que funciona mejor. No sé si por ese tip les podría ayudar, pero esperen un poquito que está alguien tocando el timbre, ¿ya? Está el perro ahí, esperen un poquito. Perdón. Ya, ahí sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, ok. Entonces, estábamos aquí en la lección de los monitores. Bueno, aquí hay varias cosas que pueden quedar en el aire, pero las monitores son bien durante el curso. Como atrás también hay algunas perillitas que dicen, como en la posición que ustedes puedan tener, tiene 3 posiciones, una que dice con los parlantes pegados, otras como más aislados, etc. También eso como que ayuda a que la escucha sea mejor dentro de la sala. Entonces, sigamos más adelante aquí con los monitores. Déjenme borrar estos dibujitos. Ya, profe, ¿puede hablar un poquito más alto, subirle un poquito el micrófono? Ya, voy a acercar más para acá. Ya. Ahí. Para la próxima vamos a poner un micrófono mejor. Ya no alcancé a poner un micrófono. Se había puesto. Entonces, ahí estamos con los monitores. Ya, los micrófonos. Esto también es súper importante en nuestros equipos que vamos a tener. A grandes rasgos hay 2 familias, que son micrófonos dinámicos y de condensador. Yo creo que quizás todos han escuchado esas 2 familias que hay de micrófonos. ¿Ya? Ahora, están estas 2 familias, pero hay un montón más de otros, no digamos que un montón, pero unas 2 o 3 más que después las vamos a ir viendo. Ahora, los más frecuentes son estos que estamos acá viendo. El dinámico, que quizás han visto que este es el famoso Shure SM57, ¿cierto? Yo creo que lo han visto. ¿Quién no lo ha visto? Más fácil preguntar quizás. ¿Alguien no lo ha visto? Ya, parece que todos lo hemos visto. Bueno, este es un micrófono legendario de Shure. Ahí lo vamos a ir presentando más detenidamente, pero digamos que por ahora es un caballito de batalla. Sirve para todo. Este micrófono es un micrófono de condensador, que esa es la otra familia que más usual que vamos a encontrarnos en los distintos tipos de micrófonos, y que es un poquito más delicado y que se usa, para hacerlo bien sencillo por ahora, este es más para voces, quizás para guitarras acústicas,
violines, instrumentos como más delicados, generalmente uno los destina, como para piano y cosas así. Pero eso no implica que se pueda ocupar, por ejemplo, para un bombo, para una caja, una batería, para un amplificador de una guitarra, para el gabinete me refiero, para donde están los parlantes de una guitarra. Es decir, para instrumentos que sean muy fuertes en su sonoridad, en el cual uno se podría asustar quizás en ocupar un micrófono de condensador, ¿ya? Pero no hay que asustarse. Aquí en la parte de todo esto de los usos de microfoneo o micrófonos, microfoneo, para mí es una parte que es súper importante, te digo porque al momento de grabar, si grabas mal, da lo mismo que hagas la mezcla, muchas cosas ya partiste mal. O sea, partimos con el pie izquierdo. Entonces, esta parte del microfoneo, cuando lo veamos tanto en guitarras, como en voces, como en baterías, como en instrumentos de bronce, o sea, no lo podemos ver aquí grabando, pero explicándolo, vamos a ver cuáles son las posiciones, es básicamente como uno capta el sonido, ¿ya? Entonces, a lo que iba. Como he anunciado, está como siempre destinado casi siempre para voces, guitarras y piano y como para, no sé, los platillos de las baterías, pero casi nadie se atreve, por ejemplo, para microfonear guitarras eléctricas o un amplificador de bajo, por ejemplo, o cosas así. O sea, a lo que voy. Cuando veamos todo el uso de micrófonos, aunque los micrófonos digan afuera, por ejemplo, micrófono para bombo, no está de malo de repente experimentar y grabar un vocalista con ese micrófono de bombo, el vocalista principal, con dos micrófonos, que se me refiero, uno principal por el vocalista y uno de prueba al lado, que sea el de bombo, aunque pese 1 kilo, pero hacer una especie de amarre para que tengan una distinta captación de audio. Eso van jugando después en la mezcla. Entonces también, por ejemplo, este mismo micrófono que es muy raro, que se ocupe, por ejemplo, en un amplificador, por ejemplo, ¿de qué podría ser? De bajo, ¿sí? Es muy raro que se ocupe un amplificador de bajo. Ocuparlo ahí, o sea, hacer siempre pruebas de sonido, no quedarse con lo que diga el micrófono, que diga afuera, micrófono para instrumentos, micrófonos para vocales, etc. Siempre hacer pruebas. Entonces, en los micrófonos que están acá, haciendo un resumen, este se llama dinámico, y cómo funciona, a base de una bobina y que produce un campo magnético que se produce una cantidad de electricidad, que eso genera audio después en la entrada o salida. Estos elementos, tanto el micrófono como los altavoces, los que estábamos viendo anteriormente, son elementos que se llaman transductores, ¿ya? Es decir, un transductor es un elemento que transforma una señal acústica en eléctrica o viceversa. Esta transforma una señal acústica en eléctrica, y la anterior, que a los monitores, transforma una señal eléctrica en acústica. Estos son los que se llaman transductores. O sea, muchas personas a veces, en vez de decirle tengo un micrófono de condensador, dice tengo un transductor dinámico o un transductor asinto. Y uno dice, ¿qué pasó? Me hicieron, ¿qué pregunta? Las dos son distintas. Entonces mucha gente hay veces que le dicen transductores a los micrófonos o a los parlantes. Eso también lo va a enviar a los apuntes. Ahora, la sonoridad. Mucha gente dice que el micrófono dinámico suena más duro, más tosco, versus el micrófono de condensador que suena un poquito más brillante. Es verdad, generalmente suena así. ¿Por qué? Porque más que nada el micrófono dinámico, el de condensador, es más sensible, ¿ya? Al ser más sensible, va a captar quizás frecuencias que el dinámico no las va a lograr captar. De ahí que su uso es generalmente más común, son los voces, guitarras acústicas, pianos, etc. ¿Ya? Ahora, también lo que hay que tener cuidado es que el dinámico suena más tosco, pero la diferencia es que este se puede caer tierra, agua, como vago tanto, pero funciona. En cambio, el de condensador, si se llega a caer un poquito, ya empieza, generalmente sus elementos son más delicados de construcción. Entonces su durabilidad con respecto a caídas, etcétera, o malos tratos, es mucho más corta que este otro micrófono. También lo otro que hay que tener cuidado, bueno, a esto diría que no le pasa nada, a menos que le pase un camión encima o un pie, algo así. Pero son cosas tan simples como la humedad los va matando.
con el tiempo. Es decir, si ustedes tienen un micrófono de condensador, lo ocupan, guárdenlo al tiro de su estuche. ¿Ya? Todos los micrófonos de condensador generalmente traen su estuche como forradito y con unas piedritas que son las que absorben la humedad, como de los zapatos y todos esos elementos. Entonces, nunca lo dejen a la humedad, porque eso va el micrófono, en vez que dure 10 años, lo van a cortar la vida útil a 1 o 2 años. ¿Cómo sienten cuando el micrófono está muriendo, un micrófono de condensador? Cuando ustedes lo encienden y no hay nada de audio y sienten un sonido como unos ruidos digitales que suenan el micrófono. Ahí eso ya es un síntoma de que el micrófono está muriendo. Entonces este micrófono hay que tratarlo con más cariño que este otro que está acá. Ahora, volviendo a este otro, que este se podría decir que es, ya sabemos que es un poquito menos sensible, que capta mejor, o sea, peor quizás los platos, un piano, etc. No es para morirse. O sea, perfectamente podemos grabar con puros 57, o sea, me refiero a puros dinámicos de este modelo, una batería, un piano, un cantante y puros instrumentos. O sea, lo importante es que tenga un buen nivel de grabación y después todo se puede arreglar en donde la mezcla, ¿eh? Pero no los niveles. Me refiero a un buen nivel de grabación a un nivel que después vamos a hablar que debe ser el óptimo. Con los micrófonos uno puede jugar. Después con la mezcla, como es la mezcla, dice la palabra, uno ahí va arreglando y maquillando todas las imperfecciones que quedaron quizá en el momento de la grabación, etc. Otra diferencia es que el micrófono dinámico es llegar a enchufar y funciona. No necesita ninguna fuente de poder, nada, para que trabaje. En cambio, el micrófono de condensador necesita una fuente de poder que veíamos anteriormente en las tarjetas de audio, que se llama 48 volts o fuente Phantom. Que esa fuente administra una energía para que se energice el micrófono y trabaje. Sin esa fuente no trabaja el micrófono de condensador. El Phantom puede estar activado una interfaz de audio y ustedes introducen el micrófono dinámico y al micrófono dinámico, si está activado el Phantom, no le va a hacer cosquilla ni le va a hacer bien. O sea, no le pasa nada a un dinámico activado con el Phantom. ¿Ya? El condensador sí o sí necesita, ya sabemos para qué se activa. Ahora, como recomendación, para que también los micrófonos de condensador duren más, cuando los enchufen a la interfaz de audio, asegúrense, ojalá, casi siempre que la ganancia o potenciómetro que dice gain, trim, esté al 0. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si está al 10 o al 8, va a sonar como un cuetazo. Porque de un momento a otro le va a llegar señal. Asegúrense de un punto que esté en 0 y el condensador que también, ojalá, si se puede, que esté apagado. Una vez que ya esté insertado el micrófono, a la interfaz de audio, encienden el Phantom y de ahí dando el nivel de entrada que se ajusta con el trim o la ganancia. Esos dos tips se les va a ayudar a que los micrófonos, tanto dinámico también, si lo enchufan, la ganancia en 0 también. El Phantom ya sabemos que le da lo mismo al micrófono de dinámico. ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? Que esto es súper importante. Yo tengo una consulta. En estas interfaces que tienen dos canales, si es que está el Phantom, puede haber un canal con un micrófono Phantom y el otro con un instrumento, o sea, con una guitarra funcionando al mismo tiempo. Sí, mira, buen punto. Mira, independiente de cómo sea ese punto, o por ejemplo, necesitamos una interfaz que sea de 8 canales de entrada, ¿ya? Y hay veces que hay un Phantom que es para todos los canales de entrada. Entonces tú, por ejemplo, quieres conectar un micrófono y estás en un evento en vivo, pensemos que estás amplificando un evento, o también una grabación. Y está activado el Phantom, que es para el canal 1 y 8, y el canal 8 está libre. Entonces lo ideal sería que no tuviera Phantom para conectarlo más limpio, se podría decir, no tenga ese ruidito, pero no, ahí se asume que la interfaz es con esto, se supone que todas las interfaces están hechas de que el Phantom no debería afectar eso, ¿eh? O sea que esté puesto, por ejemplo, y uno coloque un micrófono condensador y lo saque con el Phantom. No debería pasar nada, pero más que nada para asegurarse.
porque igual he visto micrófonos que han muerto por eso. Quizás ha sido una mezcla en que el micrófono estaba a punto de morir, por ejemplo, o quizás estaba la interfaz con la ganancia al máximo y se produjo un cortocircuito general, más o menos con el micrófono que murió. No sé si se responde más o menos la pregunta. ¿Aló? Sí, quedó claro. Ok. Mira, ahora, en otro elemento, bueno, esto de microfoneo después lo vamos a mover bastante. Distintos tipos de micrófonos que hay. Bueno, también una acotación para terminar el micrófono. Hay muchos, bueno, Shure es una empresa que es legendaria de micrófonos y que son de los mejores micrófonos que hay, ¿ya? Tanto de gama baja de micrófonos, media y micrófonos muy, muy caros. Entonces, a lo que voy, por ejemplo, este que es muy famoso, nuevo vale como 100.000 pesos. De segunda mano pueden encontrarlo hasta en 50.000 pesos, 60.000 pesos, etc. Pero hay unos que son chinos, que son unos clones, que son iguales, ¿ya? Hasta auditivamente suenan iguales, o sea, si uno hace una prueba entre uno verdadero y uno falso, como que cae. O sea, suenan muy, muy parecidos. El problema es la fabricación, ¿ya? Entonces, si por ejemplo este se cae, sé que va a durar. En cambio, el otro se cae, ya algo le va a pasar a esta parte de acá arribita, al diafragma que se llama, o a los conectores que están en la parte de atrás, etc. Si le cae tierra, por decir. Y esos precios son bastante amigables. A lo que hoy son que valen 10.000 pesos, 15.000 pesos. Este mismo, pero chino, ¿ya? Ahora, si quieren comprar uno, lo que hay que tener cuidado es que lo cuiden, más que nada, porque repito, suenan súper bien, sino la sonoridad está bien hecha, o sea, está bien clonado, pero en la parte física ahí le falta un poquito de la clonación que sea un poquito mejor. Ya. Entonces, ahora, mesa de mezcla. Yo diría que la mesa de mezcla, hoy en día, como en casi todos los que estamos en el curso, creo que había, no, pues se me enredó por ahí, justo no lo tengo en la pantalla. Él tiene una mesa de mezcla y lo bueno de esa mesa de mezcla que, al igual que esta que está en pantalla, tiene, bueno, canales de consola, por cada canal su organización, etc. Pero también tiene a su vez una interfaz de sonido, es decir, es una consola y todo lo que se grabe por ahí se puede enviar inmediatamente a la computadora. O sea, también es otra forma de grabar actualmente. Todas las interfaces, o sea, las consolas, actualmente a su vez que sean como una consola análoga, que se ve por fuera, también tiene un protocolo USB, FireWire o Thunderbolt, que son los que se comunican a las computadoras, las interfaces de audio, y hace que tengan al tiro varios elementos. ¿En qué les puede ayudar una consola versus una interfaz? En que si, por ejemplo, tienen varios instrumentos, por ejemplo, no sé, 2 guitarras acústicas, 2 sintetizadores, la vuelta al computador, una batería de ritmo y otra máquina de ritmo y 2 sintetizadores quizás de escritorio, es decir, 10 instrumentos. Si ustedes quieren escuchar el instrumento, no sé, 9 y 8, que estarían conectados en este momento en la consola, y tienen una interfaz, lo que tienen que hacer para escucharla es desconectar, conectar, desconectar, conectar en la interfaz. Eso va a ser un poco problemático. Además que van a cortar la vida útil de la interfaz porque tanto desconectar instrumentos va a sufrir el jack, eso debe ser por seguro. Entonces, cuando se ocupa la consola de mezcla, yo digo que tengamos varios instrumentos y deseamos escuchar uno en cada momento y no tengamos que desenchufar la interfaz. Acá, si tengo en la consola el canal 1, por ejemplo, para el siguiente 1, subo el fader y lo escucho. Si quiero escuchar otro sinte, que es el canal 2, también lo voy subiendo y así sucesivamente, ¿ya? Y esto, como tiene una interfaz de audio, que generalmente todas las horas ya lo traen, todo lo que esté en la mesa de mezcla se va a ir al DAW que uno esté trabajando. Esa es la ventaja de tener una consola de mezcla. Ahora, yo diría que actualmente la tendencia es trabajar con la computadora y la interfaz y listo. Como si uno ya sabe que vas a siempre estar grabando 2 instrumentos, pero repito, si tienes más de un instrumento, para no decir enchufar, una consola. Los cableados. Básicamente hay 2 tipos de cableados que hemos comentado hasta ahora. De línea,
que pues básicamente el de tipo de instrumento, y el de tipo de micrófono. Básicamente por ahora la diferencia es que el de línea es un cable que se llama desbalanceado, ¿ya? Y el cable de micrófono es un cable que se le llama cable balanceado. Después hablé de sus diferencias bien básicas en cuanto a seguridad, construcción, etc. Pero por ahora basta con que sepan que este es desbalanceado y este es balanceado. Y este tipo de micrófono y este tipo de instrumento. El preamplificador. Este equipo no sé si lo han visto. Este es un equipo que está antes de toda la cadena que hemos mencionado hasta ahora. Es decir, hasta ahora podemos decir que la grabación sería micrófono, interfaz de audio y computadora, ¿no? Entonces, para que la grabación no sea tan digital, aunque ella es digital, me refiero a que sea tan digitalizada, o sea, un poquito poco tan fría, entre comillas, ¿ya? Está este equipo que se llama preamplificador y que generalmente es a válvulas, o sea, tiene un tubito ahí como este que está en el medio. Bueno, este equipo en particular tiene a su vez una pasada por la válvula, ¿ya? Y que le da también un ingreso de una señal más fuerte, pues también es un preamplificador. Y esta a su vez tiene un ecualizador y un compresor, ¿ya? Pregunta, ¿lo han visto por ahí? Sí. Ya, ¿saben para qué es? No, no tengo idea, la verdad. Mira, estos equipos ayudan bastante. Bueno, son de diferentes precios, pero yo diría que el más sencillo ya ayuda. Lo que hace es lo siguiente. Como estamos grabando en un programa que es digital, la señal la va a dejar un poquito más fría que en el mundo análogo, es decir, en el mundo quizás de cuando uno grababa en cintas de carrete abierto antiguamente, hace 20, 30 años atrás. Por eso todas las grabaciones cuando dicen se graba a veces una cinta, tiene más peso, más cuerpo, le dicen de todos los tipos. Versus cuando es una grabación que es digital, le dicen, a veces los que son como los más puristas dicen que esta es una grabación un poquito más fría. Ahora, eso depende porque todo se puede arreglar en la mezcla, lo hemos mencionado. Pero para los que son más puristas, está este equipo, ¿ya? Que lo que hace es, en vez que uno vaya directo del micrófono a la interfaz de audio y a la computadora o al programa, la cadena es la siguiente. Micrófono, este equipo, la interfaz de audio y la computadora. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo este equipo? Va a estar pasando básicamente un poco por el tubo, y esto va a hacer que la señal no sea tan digital o tan fría al momento de ingresar a la computadora. Está como compatibilizando un poquito lo que se podría perder del mundo análogo, ¿ya? Hay modelos que son bastante simples, se puede decir que es como este pedacito que está en la entrada acá, esta perilla que es la entrada, y esta es la salida, y generalmente tiene un botoncito que es para controlar por dónde pasa a la válvula, ¿ya? Que es el drive. Aquí no sé por dónde estará, pero debería decir en alguna parte. Ese es el compresor, que en algunos no viene, y este es el ecualizador, que en algunos también no viene. Eso depende de los modelos. Pero solamente con los más simples, es decir, con la entrada y salida, y pasando por el tubo, ya estás agregando en un cuerpo y un colorcillo que se siente al momento de grabar, ¿ya? Ahora, aún más, si tienes este equipo que es un poco más completo, como el que está acá en pantalla, que tiene compresor y ecualización, no hemos explicado todavía ninguno de esos dos equipos, pero al momento de grabar pueden grabar con compresor y con una ecualización. O sea, pueden trabajar ya un poquito ya avanzado. O sea, al momento de la mezcla, que tienen ya quizás un poco avanzado el sonido que ustedes quieren obtener. Ahora, los precios, si les interesa, nuevos valen porque se venden por módulos monofónicos o estéreo. De lo más simple, o sea, entrada y salida, deberían costar como 150. De segunda mano a veces valen como 50.000 pesos. Y ayuda bastante, repito, en que la señal va a llegar un poquito más fuerte y un poquito más con más cuerpo, para que no esté tan digital. Ahora, no es tan quizás importante, pero se agradece y se siente, repito, al momento de grabar, ¿ya?
Entonces son los que se llaman preamplificadores. Que después va a ver que hay otro tipo de preamplificador que se llama preamplificador ADAT, que ese es otro preamplificador. Bien. Los audífonos. Ajá. Una consulta, ¿el preamplificador se ocupa para todo tipo de entrada, digamos? Sí, tiene entrada de Bien. línea y entrada de micrófono. Ya. Por ejemplo, en la parte frontal está la entrada de instrumento, pero en la parte posterior está la entrada de micrófono. Ok. Una pregunta, y después de la interfaz se tira perdón, del preamplificador, se tira A la a la interfaz. interfaz. ¿Pero con qué cable lo tiraría? ¿Con XLR? Idealmente con XLR, claro. Para mantener una señal de los dos tipos de cables que hemos visto, ojalá siempre ocupemos estos, que son señales balanceadas. Entonces, ese equipo de seguro va a tener una salida balanceada. Entonces, sales con un cable de micrófono o balanceado y entras a la interfaz por la señal de micrófono. Listo. Mira, estos búsquenlos en estos grupos de Facebook o Mercado Libre. Hay un montón de gente que compra a veces o compra por montón y los venden. Entonces se han dado cuenta que mucha gente hace compras de interfaces de audio, micrófonos, más que otras tiendas, que las interfaces, las tiendas de repente no andan muy buenas las ventas y dejan quizás muchos equipos que son buenos para gente como uno que invierte de repente. Ahora, los audífonos. Esto también es súper importante en ocuparlo. Pero esto es lo mismo que mezclar la música o masterizarla o grabarla, los tres procesos, con un monitor ya sea bien pequeño o uno bien grande. Ahora, generalmente los audífonos es lo mismo que los monitores, es decir, no tienen respuesta de frecuencia plana. Es decir, yo diría que mientras más baratos los audífonos, a veces tienen más bajos de lo que debería sonar el tema normal. A medida que van aumentando generalmente todos los modelos de los audífonos, bueno, esto es lamentable, que siempre va todo ligado a un poco al precio. Entonces, por ejemplo, yo estos audífonos que estoy mostrando, que estoy ocupando aquí en mi casa, son unos audífonos. Yo nunca antes había mezclado, por ejemplo, con audífonos. Siempre le hacía el quite. ¿Por qué? Porque lo que tú estás mezclando en un audífono es totalmente diferente a algunos que gusta con los monitores. Y generalmente yo, por ejemplo, en audífonos nunca invertía en su tiempo con un audífono más o menos que tuviera una respuesta de frecuencia casi plana. ¿Ya? Entonces, con esto que les tengo actualmente, puedo mezclar y después cuando escucho con los monitores, hago unos pequeños ajustes. O sea, no hay que modificar tanto la mezcla que quizás le hice en la noche, a un volumen quizás para mí fuerte, pero no metiendo de bulla a nadie, y puedo seguir trabajando en la noche porque sea a las 4 de la mañana. Si tengo que entregar un trabajo mañana súper apurado. En cambio, si uno trabaja con un monitor, o sea, con un audífono, perdón, que tenga muchos bajos, ¿ya? Tú puedes avanzar en la mezcla, pero como tiene muchos bajos, es lo mismo que era el parlante de 8 pulgadas. Como escuchas muy fuerte todos esos instrumentos de esa gama, es decir, el bajo eléctrico, un contrabajo, un bombo, que son los instrumentos fundamentales para todo estilo de música pop, reggaetón, trap, etc., los va a tender a subir. Entonces después los va a tender a bajar. Y después cuando lo escuches en otro sistema, no los vas a escuchar. Entonces, aquí pasa lo mismo con los audífonos. A menos que uno se consiga unos monitores unos audífonos que suenen muy similar a los monitores que uno tenga. ¿Ya? Ahora, ¿para qué los recomendaría yo? Para escuchar mejor lo que es el estéreo. O sea, básicamente todos los instrumentos ya sabemos que tienen un botón que se llama balance, ¿cierto? Que para que uno destine los instrumentos que estén en el centro, o hacia la izquierda, o hacia la derecha. Si dejamos todas las pistas al centro, es fome, porque así no vamos a escuchar estéreo, ¿cierto? Entonces, de la forma de escuchar estéreo correctamente es ocupar harto esos potenciómetros que se llaman balance o pampot. Ahora, muchas veces con los monitores no se escucha muy bien los potenciómetros que se fueron a algún instrumento quizá a la izquierda, un teclado, etc. En cambio, con audífonos tú identificas bien todo lo que está hacia este lado, hasta este lado, etc. O también en lo que es la edición. Por ejemplo, cuando uno graba las voces, por ejemplo, o una guitarra, y hay partes de silencio, si la pista si está soleada, tú vas a poner la guitarra, deja de tocar,
y lo más probable es que sientas un ruido como que viene de la calle, o quizás un ruido que le pegaste al suelo y se lo captó el micrófono. Entonces, todo eso, con los audífonos uno los elimina mejor. Si lo estás eliminando con monitores, lo más probable es que se van a pasar montones de audífonos, o sea, montones de ruido. ¿Por qué? Porque con el audífono uno tiene una concentración mucho más mayor que con los monitores. Los monitores uno está escuchando, pero también está mucho el ambiente, la gente que te habla, y quizás justo te hablan en un momento en que justo pasó el mejor ruido de la canción, yo no lo escucho. Y puede que pase justo lo mismo y nunca lo siento. Entonces, como para editar y quitar ruidos y la sensación estéreo, recomendable uso audífono. No para mezclar como está colocado acá. A menos que sea un audífono que tenga una respuesta más o menos plana. Yo tengo el ATH M40 Ya, yo tengo el de M50 Audio-Técnica. y ¿Mm? yo tengo el M50 y ya me han dicho Ah, ya. y me han dicho que el M40 anda mejor que el M50. Sé que sí, los probé los dos antes de Ujú. comprarlo y tenía un de volumen el 50, pero tenía más bajo. Sí, tiene más Y bajo. la hallé más plano el 40. Sí, parece que el 40 es más plano. Sí, y me suena súper parecido a los monitores. Sí, a mí cuando yo hago mezclas o cuando avanzo un poquito en un tema, por ejemplo, sobre todo electrónica, que la electrónica tiene mucho bajo y mucho bombo fuerte, Ujú. en los audífonos avanza súper bien. Y después lo avanzo un poco en los parlantes y digo, oh, ¿dónde está ese sonido que está? Era porque los audífonos no estaban ahí enfatizándolo y no era la triste realidad. Yo igual tengo temas con audífonos, sí, tengo como 3. Ajá, Tengo unos Samsung para ¿ya? meter instrumentos y Ajá, después pruebo Audio-Técnica y pruebo unos normales. ajá. También Ah, eso es buena forma también es como de los monitores, es lo mismo. sí, pruebo con unos normales para ver el sonido que con harto bajo y harto brillo. Entonces ahí voy viendo si estoy pasado en agudo o en grave. Claro, uno va viendo ahí, por ejemplo, una prueba, esa es buena prueba, por ejemplo, tanto en audífonos como en monitores, por ejemplo. La prueba yo diría Ujú. como de fuego, por ejemplo, para saber si uno está reventando, por ejemplo, en bajos, por ejemplo, son los autos, los reproductores de autos. Generalmente los Ajá. reproductores de autos, como tienen, de por sí ya vienen con el bass reflex. Es como se puede decir su corazón de todos los reproductores que tengan mucha potencia. El bass reflex viene de por sí. Entonces, si tú colocas un tema y suena como reventado las partes que suenan más bajos que otras, es porque hay que volver a la mezcla y bajar todos sus instrumentos un poquito en esa gama de rango. O Entonces sea, también es es como, recomendable antes de dejar como una mezcla lista, tirarla por todos los medios sí, posibles. totalmente, o Para sea, molestar MP3, para un teléfono, para con un fono, teléfono, un totalmente. CD para el auto. Para el auto, mira, el auto es el que acusa más que nada a los graves, si uno está Ya. reventando. Y el teléfono es el que más acusa si hay poca definición en frecuencias medias altas. Sí, como los medios. Sí. Si tú escuchas en un celular, como es como el concepto que hablamos al principio de las curvas isofónicas. ¿Se acuerdan que a un volumen más alto uno escucha por igual todo un poquito de las frecuencias? Ujú. Se escucha más bajo, se pierden las frecuencias bajas, pero se mantienen las medias y las altas, incluyendo llegando a un volumen bien bajito de un celular, en que tú escuches, pero igual distingues la canción porque llega la melodía. O sea, están como las frecuencias medias y las altas, pero bajo no Claro. existe. Entonces también es como una prueba al revés de cómo suenan las frecuencias medias altas a un volumen bajo. Si un volumen bajo suena y tú distingues la melodía como la guitarra, los teclados, las voces, está bien encaminada la mezcla también. Ya. O sea, un Entonces, poquito buena vamos. práctica. Sí, no, si, mientras más uno moleste, o sea, a los vecinos, a los familiares, a todo el mundo, mejor va a ser. Si tú entregas una mezcla, por decir a un cliente así, con la como sonaba en tu home studio, puede que suene bien ahí, pero hay que hacer unas muestras o unos testeos en otros lugares para asegurarse que va a sonar bien finalmente. Ujú. Ya, Como acá. también si le entregan la mezcla a los músicos, también hacerle un hincapié. Por ejemplo, si están grabando una banda, a la banda siempre hay que hacerle un hincapié, porque las bandas son como medias flojas. Siempre como que se dan como, además que siempre uno hace lo que es la mezcla, que después nos vamos a ir dando cuenta que la mezcla nunca está terminada. Por eso está el lema, la remezcla, los remixes, etc. Porque nunca los temas tú les puedes como hacer un nuevo arreglo, etc. Ahora, los músicos, como tú le vas entregando diferentes mezclas,
como que se aburren en un momento determinado y como que dicen, ah, sí la escuché, pero no la escucharon. Entonces, a lo que voy es que uno es como el mejor testeador a veces que los músicos. Los músicos, uy, me he dado cuenta que a veces les pasaban las mezclas, a veces con los mejores ruidos, y más o menos como para poder, más o menos para ponerlo a prueba. Y me dice, no, si suena perfecto. Le digo, oye, mira, ¿y escuchaste el ruido que está, no sé, en minuto 3 y algo? Me dijo, no. Lo pongo y era un ruido que era exageradamente notorio. Entonces, Sí, una vez nos pasó y grabé con un grupo y el sonidista se dio cuenta que había faltado un golpe de caja. Y también. era como rapidísimo, además, ni siquiera el baterista. Sí. Entonces Se uno da cuenta, oye, no, aquí generalmente, faltó un pulso, pero mira, no le pegaste. claro, sí. Entonces, Y él estaba generalmente, atento. sí, sí, generalmente uno es el que está más atento y los músicos deberían también estar a la par, pero muchas veces los músicos son medio. Es que termináis mareado después de grabar. Sí, no, sí, totalmente, sí. No, y con la mezcla, el tema se escucha, en total, después, en todo el proceso, yo creo que se escucha unas 100 veces, yo creo, cada tema. Entre la grabación, mezcla y masterización, o sea, el tema está más que sabido, o sea, está para el ringtone del teléfono, para todas las cosas. Ya. Ya, veamos aquí el último elemento que nos va a ayudar aquí bastante en el home studio. Son las pantallas acústicas. Yo creo que las han visto por ahí. Son bastante útiles. ¿Ah? Bueno, los precios también son medios caros de repente, pero como que hoy en día han salido hartas marcas y hay precios como de 50.000 pesos, como que son más o menos accesibles. Ahora, ¿qué es lo que hace básicamente esta pantalla? Aísla sonidos que lo más posible es que no puedan echar a perder una grabación. Estamos en la mejor captación de la toma del vocalista y justo se metió, no sé, el timbre de la casa. No, eso nunca lo van a ocultar. Pero cosas como que son ruidos que están dentro de nuestro ambiente, que pueden ser, no sé, un ruido como ambiente de la calle. Eso se mejora totalmente. Ahora, esto hay varios modelos que son más caros, otros. Yo diría que lo que hay que tener cuidado, si a alguien le interesa tener estas pantallitas, es este anclaje. Este anclaje yo diría que es lo fundamental para tener una buena pantalla acústica. ¿Por qué el anclaje me refiero? Porque hay muchos anclajes que venden la pantalla, ponen el micrófono y se ve como súper fácil como que uno pusiera el micrófono y la pantalla queda parada con la tilde, ¿no? De hecho, generalmente son pocas las fotos que hay con por la pantalla me refiero, con el atril. O sea, todo el uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las pantallas son muy pesadas. Más el peso del micrófono, casi siempre no hay atril que aguante. ¿Ya? Entonces, hay veces que hay que partir con un buen atril. Un atril me refiero como de 50.000 pesos a veces. O sea, a veces incluso vale más caro el atril que la pantalla a veces. Entonces, ese atril aguanta el peso de la pantalla y del micrófono. Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque mucha gente las vende o se compra una y dice, la vendo porque, no sé, me compré otra o nunca la ocupe. Yo diría que eso es como es la mentira, básicamente, porque esta parte de este anclaje no es muy buena, ¿eh? Y generalmente, mientras más barato me he dado cuenta, el anclaje no es mejor. Entonces, yo diría que los modelos que están como en buen precio son como 80.000 pesos y tienen un buen anclaje, ¿eh? Entonces, en esta parte hay que fijarse. Y ojalá probarla, eso sería lo ideal, ¿eh? Porque ahí realmente uno sabe que va a funcionar. Ahora, también en internet también hay muchas pantallas acústicas que se pueden hacer más fáciles como esto y parten con un atril sencillo como el que uno puede tener, clásico que es de 15.000 pesos, pone el micrófono acá, ya teniendo el peso, estas tablitas que están acá o soportes se venden, no sé, en la Casa Amarilla o Casa de Electrónica, son como comunes. Y de ahí parten construyendo esta pantalla acústica que se puede construir con un install one, le ponen la espumita y quedan perfectas. Lo que he visto, no sé si sirve hacer una especie de biombo, Sí, también, el por lo biombo, menos bueno, que ahí 2,5 sería, metros hasta el piso, sí, no, eso es lo mejor. que he visto que lo hacen y lo dejan con espuma. Uno Exacto, se pone al centro. exacto, eso es lo mejor. Los biombos que son móviles, incluso le ponen abajo unas rueditas con unos palos cruzados y dos ruedas acá, entonces los van poniendo para el lado que sea necesario, lo puede ocupar para voces, los puede ocupar para colocar un amplificador de guitarra Amplificar. adentro, para todo.
Y además te aísla mucho más porque está del cielo, o sea, del suelo hasta lo que tiene más o menos la altura. Ya. Y con dos, por ejemplo, puedes encajonar a un vocalista, o un amplificador de guitarra, o un amplificador de bajo, etc. Pero el encajonado no se siente. ¿El qué? Si uno encajona mucho a una persona, no se siente la grabación que esté como adentro de una caverna. Se siente como, no, pues se siente que de repente si la encajonas mucho, ¿Mm? también es buen punto, la dejas como muy, de repente muy seca. O sea, es bueno también que las grabaciones tengan un poquito como de reverb natural. La reverb, no confundir con el efecto del delay. La reverb es el efecto como de iglesia. Uno cuando entra a una iglesia y Ya. suena... ¿ya? Eso es natural, por eso todos cantamos bien en la ducha. Porque hay reflexiones que se producen como casi una reverb. Por eso todos como, relativamente podríamos cantar mejor de lo que cantamos, se puede decir. Entonces, cuando yendo a este lado, si tú dejas una sala muy seca, tanto para grabar un violín, un piano, una voz, etcétera, incluyendo una batería, siempre es bueno que tenga lo que se llama la sala un poquito, sea viva, es lo que se llama, que no sea muerta. Ah, ¿Mm? Pero, mira, no hay que dejar tan encajonado. Por ejemplo, si estás grabando un vocalista, está la persona acá, que tenga un espacio así, igual sea mover, igual tienes formas de quizás de colocar en una parte, por ejemplo, que tenga reflexiones, por ejemplo, quizás en el techo, ubicado una parte que sea como de cemento. Esa parte va a ya. tener un poquito de, no va a ocultar como si tuvieras una parte que fuera los paneles y más encima en el techo fuera, por ejemplo, espuma. Ahí estarías dejando una sala totalmente muerta. Y no, bueno, No es bueno porque después la va a tener que dar un poquito más de redes, por ejemplo. ya. Entonces, realmente es bueno a veces, no habrá que una red de una iglesia, pero una red natural que todos los lugares tienen. Por ejemplo, hagan después el ejercicio de los lugares que estén, un chasquido de dedo, y van a tener mayor o menor cantidad de reverb. Claramente los lugares más grandes tienen mayor cantidad de reverb. Mm. Entonces este elemento es bastante bueno también para tenerlo ahí dentro de todo lo que es un home studio que se puede decir que vamos a trabajar. Déjenme cerrar este archivito. Y déjenme mostrar este que es bien simple pero ayuda bastante. Déjenme ubicarlo primero. ¿Cómo le ha ido con las cuarentenas? ¿Hay alguien que está en cuarentena aún? Yo todavía trabajando en la casa. Sí. Llevo un año. No, yo también. Yo también. Si yo hacía clases, bueno, presenciales y con todo esto se transformó a la cosa telemática. Sí, yo ahora no empezando este año dije, no pierdo un año más y que me inscribo. Todo lo que puedo. Estoy en los martes en guitarra también. Ah, qué bueno. ¿Con el Pancho? Sí, ¿O con... Ah, el Pancho, piola. estoy con él. Con el Pancho de seco. Dedos mágicos, güey. Ya, este es un dibujo del que mencionábamos y que está como representado todo lo que hemos mencionado. Entonces, cosas que más que nada, aunque suenen súper simples, pero que son útiles. Una mesa, una silla ergonométrica, ¿eh? Porque el estar sentado al día a veces 2 o 3 horas con una silla que no sea muy cómoda, molesta aquí, esta parte de acá o no sé, cualquier parte. Entonces una silla, invertir de repente sí se puede. También un mueble que estén los brazos como a la altura de lo que uno está tocando, es decir, no que no estén más arriba de repente o más abajo, es decir, que esté como todo un poco al alcance, entre comillas, de lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque si unas cosas están más arriba y están abajo, esto aquí, esta parte de acá va a sufrir. Entonces, este es lo más cómodo. Como también en lo que mencionábamos de aquí, de la distancia, adelante de tanto del computador, ojalá, y tanto de los monitores. Ahora, dentro de aquí lo que faltó, a mi gusto, sería unos lentes con estas cosas de filtros rayos azules, que se llaman. Dentro de luz azul. Es, porque yo me he dado cuenta que en el último año la vista está súper borrosa. Y esto yo lo asumo netamente a estar todos los días en el computador. Porque antes igual estaba harto en el computador, pero ya se rompió el récord de estar en el computador. Entonces, esos lentes, por ejemplo, serían buenos.
o ir al oculista. Yo creo que al oculista va a tener que ir porque la verdad, borroso veo. Me sé las pantallas más o menos de memoria, por ejemplo, en Pro Tools. O sea, podría estar casi durmiendo y más o menos, ir más o menos manejando, pero igual no es la idea, no ver bien. Entonces, unos lentes, faltó como aquí en este esquema, se podría decir. Acá también como un pisa aquí pies, que también eso ayuda. Muchas veces los pies uno no sabe dónde dejarlos, para arriba, para abajo, o sea, 1000 vueltas. En cambio, si uno tiene un apoyo de pies para cada pie, los pies quedan tranquilitos y no sufren los pies, porque uno se cruza de piernas a cada rato, a veces no se da cuenta y también viene el drop de piernas un poco de por ahí. Ahora, una sala que estamos viendo acá, es la sala que no hemos visto aún, solamente se puede decir el escritorio, la posición de los monitores, etc. Pero todas estas partes que son los tratamientos acústicos son los que vamos a ir viendo de a poquito. Estos son los paneles que hablábamos, ¿cierto? Esto deben ser lo más seguro, si lo vemos por el otro lado, de las famosas espumitas que se venden por cuadritos y mucha gente tapiza las paredes, que es lo que hablamos que anteriormente, que no es muy bueno. Siempre es bueno dejar lugares, por ejemplo, como ese que está ahí, para que la sala tenga, no sea tan seca. Bueno, y aquí ojalá también se cumpla lo que sea, que está bien cuadrado, ¿sí? Ese costado del mismo lado, la misma longitud, la misma distancia de cada lado de los muebles, la misma cantidad de módulos por cada lado. Estos que están en la esquina se llaman trampas matabajos, por si acaso, si algunos las han visto, realmente son más grandes que las que están en las murallas y son como triangulares. Son trampas matabajos, después las vamos a ir viendo más detenidamente. Entonces la idea es que, bueno, de alguna forma, en un momento, si se puede, y yo creo que se puede, si mira, estos módulos, por ejemplo, estos paneles valen 20.000 pesos generalmente, 15.000 pesos. Yo creo que con unos 4 en una sala uno podría estar bien. Y estas espumitas valen como 10.000 pesos y vienen no sé cuántas. Actualmente ya vienen muchas, así que pueden comprar bastante si quieren para acondicionar la sala. Oye, las cajitas de huevos sirven. No, la caja de ¿No? huevo no sirve. ¿Por qué? Porque se ven bonitas, tiran pinta Y y que la he todo. visto por ahí, pues yo la ocupaba como en sala de ensayo nomás. No, no sirve ni para ni una ni para la otra. Solamente sirve para las películas. Para los videos. No, mira, sirven en realidad muy poquito. Hay unas mediciones que se llaman coeficiente de absorción, ¿ya? Y para todo lo que es caja de huevo, tienen como, o sea, mientras más absorban es el 1, se puede decir, de 0 a 1 es el porcentaje. Las cajas de huevo tienen ni siquiera menos de 0,01, No, no es nada. ¿Por qué? Porque lo que tiene que un elemento que para que obstruya el audio o lo chupe o no lo repita, que salía para una sala de ensayo, ¿cierto? Para que suene muy fuerte y no salga el audio hacia afuera, o en una sala de grabación para que también pase lo mismo, y también para una sala de control de grabación para que tengas una buena sonoridad en todos lados. El elemento debe ser un elemento que absorba el audio, es decir, como una espuma. O sea, todos los elementos como espuma, como ropa bien gruesa. De hecho, ahí, por ejemplo, hay unos tips que de alguna forma vamos a ir ocupando antes de hacer un acondicionamiento acústico de bajo presupuesto. Por ejemplo, no comprando espumas, que podríamos colocar quizá una ventana, que las ventanas son elementos que reflejan, un telar, por ejemplo. Un telar bien bonito, eso tira pinta y le ayuda a que no vaya el audio contra el vidrio. Entonces va a chupar el telar. Entonces, las cajas de huevos, si tú las miras a contraluz, tú miras todos los hoyitos. Entonces eso no debería pasar con algún elemento que obstruya el audio. Si tú colocas una espuma, por ejemplo, o un telar, el telar igual va a tener sus hoyitos, pero si es bien bueno, algo va a ayudar. Si lo pones a la luz, una espumita, igual se va a ver como un sol, se puede decir, pero no vas a ver los micropuntitos que se ven en la caja de huevos. Entonces, eso pasa el audio. Aunque sean bien de puntitos chiquititos, pasa el audio. Entonces, mito derribado, entonces. Mito derribado, sí. No sirve. No sirve. Yo tengo una duda igual que si las esponjas acústicas existen algunas que sean de buena calidad así, o algunas que sean chinas, que no sean efectivas, o todas son... No, yo creo que todas sirven. Mira, ¿Sí?
Mira, voy a buscar una página que es, bueno, hoy en día como hay hartos home studio, hay hartas empresas que están dedicándose a construir solamente estos paneles, por ejemplo. Estos que estaban acá. Estos que están acá. Entonces hoy en día no es tan caro, pero les voy a buscar unas empresas para que ahí coticen. Perfecto. Ahora si ustedes estaban empezando a comprar como por, ¿cómo se llaman estas cosas? Algunos mercados como de China y tal, allá como hartas, ¿tú dices? Si conviene más que comprar acá. Sí, eso pensaba en un momento. No, yo creo que acá ya hay bastantes proveedores que tienen buen precio. Quizás no vale la pena irse para otro lado. Ya, que yo pensaba que, en un momento pensaba que, que tenían que ser más caras para que funcionaran o algo así. Había visto como unos No, videos en internet. no, mira, yo las que he visto generalmente son todas como iguales. No son como especializadas en un precio más alta. Lo que sí hay una cosa, es lo que se llama, lo que hablábamos recientemente, el coeficiente de absorción. Que hay algunas que pueden que sean más delgaditas y otras más gruesas. Hay demás que puede variar el precio. Ah, ya. ¿Mm? Y también hay unas que, bueno, eso también es una cosa, no llegar a comprar a locas, se puede decir. Todos estos paneles también tienen una cierta altura, ancho, etcétera. Y eso es para que uno pueda, idealmente, esto lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Pero idealmente esto lo debería hacer un ingeniero acústico, ¿ya? Porque el ingeniero acústico tiene más nociones de un montón de cosas de acústica que uno como ingeniero, yo soy ingeniero de sonido, tengo cosas de nociones de acústica, pero no tantas como para hacer un tratamiento acústico realmente, de colocar aquí un panel, cierta dimensión, acá otro, etc. Por eso cuando algunas veces han venido a hacer aquí como, porque en algún momento quería como arreglar, sale súper caro, pero son personas que por eso lo hacen bien, lo hacen muy pro. ¿Por qué? Porque realmente estudian la sala y dicen, tú estás pasado, no sé, tienes en los 80 Hz, suena más fuerte de lo que querías sonar. Entonces, según eso, hacen un panel acústico para que en los 80 Hz suene más plano. Y así un montón de cosas acústicas. Entonces, a lo que iba es que no es llegar y comprar de repente unos paneles acústicos y empezar a colocarlos en toda la sala. Yo creo que tengo algunos tips que son como los que funcionan generalmente, pero esto debería ser, lo repito, un ingeniero acústico. ¿Mm? Lo único malo es que el ingeniero acústico cobra súper caro, así que ese es el problema. Estaba leyendo una pregunta. Me dice Axel, profe, ¿recomienda manejar más de un software? Mira, yo creo que con Pro Tools y Live, a mi gusto actualmente, es uno como que cubre todo bien el espectro para que todo pueda solucionar este audio. Y aquí tengo el correo de Eduardo. Ya, entonces, para todas las preguntas, o sea, tarea, escríbame aquí en el chat sus correos. Por mientras terminamos la clase, que eso es súper importante. Si no me lo alcanzan a escribir, igual me lo puedo conseguir, pero idealmente que los tenga al tiro. Somos 8 en la clase, si quería tener 8 correos. O sea, 7. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. Ahí terminamos después los correos. Ok, voy a abrir Pro Tools, ¿ya? Para mostrar Pro Tools. Entonces, a ver, quiero cerrar esta ventana. Ya, acá. Bueno, aquí está abierto Pro Tools, ¿ya? ¿Veis la pantalla que es el escritorio que es mío que estoy trabajando, no? El escritorio que tiene aquí unas plantas verdes, ¿esa es la pantalla que ven? Sí, se ve. Ok, ya. Entonces, está abierto Pro Tools. Ahora en Mac se abre acá y acá arriba dice Pro Tools, ¿ya? Entonces, antes de abrir una sesión, vamos a ver lo primero que hay que configurar en Pro Tools, que es la tarjeta de audio, que muchos quizás lo han hecho, pero hay que verlo sí o sí. Esto es en configuración, y ahí dice motor de reproducción, ¿ya? Entonces, acá en este caso, debería cambiar para que escuchemos dentro de Pro Tools la mi sesión a Zoom, ¿ya? Pero por ahora no va a cambiar.
Las posibilidades que tengo ahora son la que hice salida integrada, ¿ya? Que es básicamente la tarjeta de la computadora. No tengo ninguna interfaz conectada, entonces si por ejemplo tuviera alguna, aquí me diría la tarjeta. Por ejemplo, tengo una Focusrite, una Zafire, pero está apagada, entonces aquí estaría prendida, pero no está porque está apagada. Estos son drivers que son internos de los Macintosh para hacer configuraciones. La que importa acá, pueden ocupar con Pro Tools la tarjeta interna. Entonces pueden ir con el computador trabajando, no sé, a la playa sin tener que ir con la interfaz. O sea, pueden mezclar con la pura computadora. Eso era algo que no se podía antes de Pro Tools en la versión 8, que ese era un impedimento. O sea, siempre tenías que ir con tu interfaz de audio, ¿ya? Entonces, de la versión 9 en adelante, Pro Tools se libera y uno puede trabajar con la pura computadora o con la interfaz. Entonces, aquí uno elige la tarjeta, ¿ya? Entonces, en este caso lo voy a cambiar porque para que ustedes escuchen, tengo que seleccionar Zoom. Esto lo vamos a explicar después un poquito más adelante, para hacer una sesión en el tiempo que nos queda. Pongo a aceptar y ahora voy a hacer una sesión de trabajo en Pro Tools. Sesión se llama al trabajo en Pro Tools. Que está ahí cargando el Pro Tools, el trabajo. Ahí está, el nombre de sesión. Sesión, repito, el nombre que trabaja Pro Tools a todos sus trabajos. Entonces pongo nueva sesión y aquí me va a hacer 3 preguntas que son clásicas. A todo esto. Tool Fields, cuando hagan nueva sesión, el menú aquí es un poquito diferente. ¿Tienen ahí como los que tengan a mano Pro Tools abriendo? Es como, son las mismas preguntas, pero están como en otro lado. Disculpe, profe, ¿sabe que no sé qué me pasó? Porque abrí el Pro Tools y creo que se me cambió la configuración del Zoom o algo así porque no se me escucha nada. Ya, mira, eso es frecuente que pase eso, que tengan en conflicto Zoom y Pro Tools al mismo tiempo. Generalmente me he dado cuenta que para que no pase eso, tienen que entrar primero con Zoom y después abrir Pro Tools. Porque si entran primero con Pro Tools abierto y después abren Zoom, se corta después Pro Tools y no hay comunicación. No sé, igual yo hice eso. Estaba primero en Zoom y después el Pro Tools, pero igual. ¿Sí? Y se corta cuando abriste Live, o Sí, sea, cuando... lo tuve que cerrar porque no escuchaba nada. Ya, mira, dejémoslo por ahora así y... ¿Tienes como probar con otra vez con otra persona Zoom? A ver, espera un poquito. ¿Ah? Aló, por mientras con los demás, porque mira, nos queda poquito tiempo y después tengo otra clase, entonces se corta el enlace. Mira, como nos quedan 4 minutos, antes de explicar mejor esto, ¿ya? Porque esto requiere 10 minutos para explicarlo bien, ¿ya? Voy a explicar también el programa del curso, que es igual es importante, no lo vimos al principio. Son 12 clases, ¿cierto? Bueno, todas estas clases, las primeras 4, yo creo que van a ser como, bueno, la próxima que viene ya todos, ojalá que estemos con Pro Tools abierto y vamos viendo todas las herramientas. La próxima va a ser las herramientas básicas, después la subsiguiente, quizá un ejercicio rítmico, después la subsiguiente, los efectos como compresores, ecualizadores de tiempo, etc. Entonces, lo que vamos a ver es que en un momento determinado, cuando ya veamos un poquito el uso de los compresores, ecualizadores, ¿ya? Yo les voy a enviar una grabación, ¿ya? De una banda, que ahí voy a ver quizás un grupo como de cumbia, con una mezcla de ska, con hartos estilos que es bien entretenida. Tiene hartas pistas, batería, hartos instrumentos de viento, voces, teclados, etc. Y la idea es que ahí apliquemos la mezcla, ¿ya? Todo lo aprendido previamente, el uso del compresor, el uso de la ecualización,
efectos de tiempo, automatización, hacemos la mezcla y en la última parte del curso, esa mezcla la masterizamos. Entonces ese es como el desglose. Yo diría que las primeras 4 clases, repito, va a ser como materia, tanto de uso de herramientas de Pro Tools como uso como generalmente de plugins, yo diría que son efectos de dinámica, que son compresores, ecualizadores, y efectos de tiempo, que son reverb, chorus, flanger, delay, etc. Entonces, desde la próxima clase también les voy a enviar en este correo, bueno, tengo sus correos, los voy a pedir a la secretaria, ¿ya? Les voy a enviar en este primer correo unos sonidos a usar, para que los tengan ahí en su computadora, porque son unas guitarras, unos pianos, unos loops de batería, que con ellos vamos a ir practicando en sus computadoras. ¿Ok? Ya, compañeros, esto, bueno, fue un gusto haberlos visto hoy día, la primera clase aquí en forma virtual. Sáquenme el jugo, escríbanme si tienen dudas, no tengo problemas, si me demoro un poquito es porque ustedes no tuve tiempo, pero escríbanme cualquier cosa, si quieren comprarse un monitor de audio, cambiar un micrófono, etc. No te envíen mi correo. ¿Ah? Yo les repito, voy a copiar los que tengo acá, todos los que tengo, pero si me falta uno, lo pido a la secretaria. Ya, estimados, entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y yo les envío lo que vimos hoy día por sus correos, ¿ya? Ya, profe. Chao, Nos gracias. vemos. Cuídense. Chao, gracias. Chao. Fin de Un semana, gusto. chao. Igual, Gusto. buen fin de semana. Chao, chao. Chau.